Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir con XTB. Y ahora hazte cliente. Haz tu primer depósito y recibe una acción solo por abrir tu cuenta con XTB. En una jornada en la que vamos a estar muy pendientes también en el mercado de ver si de verdad las señales de la Reserva Federal de la semana pasada son las correctas. Y digo esto porque a última hora de la jornada de ayer, Bostic de la Reserva Federal nos ponía encima de la mesa que la Fed podría elevar 50 puntos básicos en la próxima reunión, cambiando absolutamente la fotografía que los mercados estaban haciendo en las últimas semanas, cambiando absolutamente la fotografía a medio plazo que no solo los mercados, sino todo aquel que escuchara a Powell la semana pasada podía empezar a entender. El movimiento de Bostic diciendo que por supuesto está encima de la mesa y que ve opciones de una subida de 50 puntos básicos, haciendo referencia al buen dato de empleo, si el empleo no se destruye, subida de tipos de interés de una manera más agresiva para reducir, para estabilizar la bajada de la inflación por parte de la Reserva Federal. Mensaje de Bostic que concuerda con el de la ministra de Economía en Estados Unidos, con Janet Yellen. La secretaria de Estado de Economía lo que apunta, la ministra de Economía en Estados Unidos, lo que apunta es que no hay recesión, el gobierno norteamericano no va a aceptar una recesión siempre que se vea una tasa de empleo histórica como la que tenemos. Si eso es una recesión, le faltó decir a Janet Yellen, venga Dios y lo vea. Pero la realidad es que Janet Yellen está confundiéndose de una manera estrepitosa a la hora de intentar calibrar si lo que tenemos por delante es un movimiento de recesión o no, si solo mira los datos de empleo. Y fíjense en este gráfico publicado por Deutsche Bank, en el que después de escuchar a Janet Yellen se apunta de una manera directa a que Janet Yellen estaría haciendo un análisis incorrecto sobre la situación económica para entender la recesión. Dice, como ven en este gráfico, Deutsche Bank, que la tasa de desempleo anterior a una entrada en un periodo de recesión, durante y posterior de la recesión, desde 1948, nos estaría marcando un camino en el que Janet Yellen estaría profundamente equivocada. Y ojo, porque Bostic, si está siguiendo a la estela de Janet Yellen, en este gráfico de Deutsche Bank y de BLS, se podría ver como no solo está equivocada Janet Yellen, sino que si la Fed no está entendiendo este gráfico, mirando lo que suele suceder en las entradas a la recesión, el error puede ser mayúsculo. Fíjense en el gráfico, porque desde 1948, 1953, 57, 60, ven todas las recesiones por las que ha pasado la economía norteamericana, todas parten con que 6 meses antes de la entrada en la recesión, la tasa de paro, por ejemplo, de 1953, es menor que la actual. La tasa de paro en 1948 es prácticamente igual que la actual. La tasa de paro en 2020, en la entrada a la recesión del coronavirus, es exactamente igual que la actual. La tasa de paro en 1969 es prácticamente la misma. Y luego tenemos, es verdad, tasa de paro en el 80, en el 73, en el 81, en el 90, en el 2007 un poquito mayor, que nos estarían reflejando el formato Yellen, pero que es, dicen los analistas, profundamente insuficiente para entender que solo cogiendo la tasa de desempleo, Janet Yellen, Estados Unidos, pueden estar rechazando la entrada en la recesión. Por lo que este gráfico viene directamente a la línea de flotación económica, tanto de la Reserva Federal como del gobierno norteamericano. Va la línea de flotación que indica que no hay suficiente argumento solo con el empleo para entender la situación económica
sobre la entrada en la recesión. Como verán, en la mayoría de los escenarios donde se ha vivido un movimiento así, la tasa de desempleo ha terminado disparándose de una manera razonable y en algunos casos de una manera agresiva. No podemos coger 2020 porque no parece ser un entorno parecido. Sí podemos coger 2007, donde sí puede ser un entorno financiero, económico, de negocios, muy parecido al actual. En ese 2007 lo que podemos ver es que a una tasa de paro en el entorno del 5%, del 4,5%, veríamos un entorno en el que la tasa de paro termina por dispararse. Sobre todo en un mes, fíjense, en un mes anterior a la entrada de recesión, tan solo había subido en la entrada en la recesión del 2001 y del 2007 apenas unas décimas. Es decir, algo parecido a que la tasa de paro en Estados Unidos pasara del 3,4 al 3,8, 3,9. Para luego, eso sí, estabilizarse y dispararse en el último mes de recesión. La recesión entra, ve la fotografía en la sala, ve la tasa de paro, pero de verdad cuando daña, cuando impacta en materia de empleo, no es antes de la entrada en la recesión, cuando los empresarios siguen pensando, bueno, igual se equivocan. Durante la recesión, cuando los empresarios siguen pensando, vamos a aguantar. Sino en el momento final de la recesión, cuando ahí los empresarios dicen, bandera blanca, no aguanto más, llega el momento de los despidos. Y eso en este gráfico de BLS y de Deutsche Bank se ve perfectamente como el error de cálculo por parte de la Reserva Federal en el caso de que Bostic esté refiriéndose otra vez solo al empleo, o de Janet Yellen, nos estaría llevando otra vez a la ceguera típica de los gobernantes en un entorno en el que, imagínense, esto le pasa a todos, pero no me tiene por qué pasar a mí, pero no me va a pasar a mí, pero no me está pasando a mí. Y en ese escenario están ahora mismo tanto la Fed como el gobierno en las últimas declaraciones de las últimas horas intentando apuntar a una locura colectiva. Y es que no hay recesión solo mirando la tasa de paro. Si eso fuera así, nunca se habría visto una entrada a recesión en los últimos 80 años. Lo que está diciendo Janet Yellen es negar la evidencia de los últimos 80 años económicos en la economía de Estados Unidos para apuntar directamente a que sin destrucción de empleo no hay recesión. En una mañana en la que dos aspectos, dos